Hola amigos de YouTube, bienvenidos sean a mi canal. Bien, entonces el tema de hoy es la clase número 18. En esta clase vamos a ver lo que son los números ordinales y cardinales. Bien, esos números en inglés, aquí tenemos a cardinal numbers. Cardinal numbers son números cardinales. A lo mejor ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué al revés, no? La palabra cardinal es cardinales y numbers es números. Bien, aquí lo que sucede es de que cuando nosotros mencionamos un adjetivo en inglés, este adjetivo puede ser singular, plural, femenino, masculino. En inglés se pone primero lo que es el adjetivo y después el sustantivo. El adjetivo es todo lo que se describe de una persona, de un animal, de una cosa o de una planta, ¿no? Entonces, por ejemplo, decimos que una persona es gordita, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la palabra gordita pues vendría siendo un adjetivo. ¿Por qué? Porque estamos describiendo a la persona, o igual si la persona es delgada, o si la persona tiene el pelo largo, o tiene el pelo corto, o tiene el pelo curviado. Entonces, todo ese tipo de cosas, los adjetivos son los que describen a la persona, al animal o a la cosa. De hecho, los colores, por ejemplo, pueden ser adjetivos. Entonces, en inglés se utilizan primero los adjetivos y después los sustantivos. Entonces, la palabra real diría cardinal números. Esa sería la palabra completamente real al español. Entonces, para yo definir que se trata de números cardinales, en el sustantivo números es donde yo tengo el plural, números. Entonces, por eso en español son números cardinales y en inglés es cardinal numbers. Bueno, estos números cardinales, aquí contamos con que son los números comunes y corrientes. Aquí tenemos al número 1, que su pronunciación es one, y sin embargo se escribe one. Su pronunciación es one. El 2, two, three. Esta palabra posiblemente ustedes la puedan confundir con la palabra árbol, pero la palabra árbol no lleva H, se escribe T-R-E-E. Esa palabra es árbol, pero con H es el número 3 y su pronunciación es three. Three. Y el número, y la palabra árbol, perdón, es tree. Tree. Y esta palabra se pronuncia three. Four, five, five, six, six, seven, seven, eight. Ay, Dios mío. Oh, qué caray. Bueno, entonces quedamos que es eight, eight, nine, nine. La palabra 9 es nine. Aquí seven, como que no se ve un poquito, pero es una N aquí. Seven, eight, nine, ten. Bien, entonces ahí están los números del 1 al 10. 11, 11, 12, 12. Se pronuncia 12 y sin embargo aquí no veo ninguna F y se pronuncia 12. Los números del 13 al 19 tienen la terminación teen, teen. Entonces el 13 se dice 13, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19. Entonces del 13 al 19 tienen la terminación teen. Mientras tanto, las decenas del 20 al 90 tienen la terminación T. Entonces no hay que confundir con estas, porque estas tienen la terminación tin y esta tiene la terminación T. Entonces, por lo tanto, 20 se dice 20 o 20, 20 o 20, 20, 20 o 20. La palabra 30 se dice 30. Entonces, una cosa es 30 y otra cosa es 13. 13, 30.
El 40 se dice 40, 14, 14, 14. Y sin embargo tiene OU y aquí tiene únicamente O. 40, 50, 50, 15, 15, 50, 60, 60, 16, 16, 60, 17, 17, 70, 70, 18, 18, 80, 80, 19, 19, 90, 90. Entonces es diferente, la pronunciación es 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Entonces quedamos que es 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bien, entonces estos son los números prácticamente del 1 al 90. Entonces, ahorita vamos a ver cantidades combinadas, por ejemplo, 23, 55, ¿verdad? Porque estas son únicamente decenas, son cantidades cerradas. Bien, entonces aquí contamos con los cientos. Tenemos aquí que las cantidades que representan cientos se identifican por la palabra que está aquí, que se pronuncia hundred, hundred, y sin embargo no le veo ninguna J, pero su pronunciación es hundred. Por lo tanto, para decir 100, que la traducción real sería un ciento, diríamos 100, 100, 200, 300, 400. Así que 400 es 400, 500, 500, 600, 600, 700, 700, 800, 800, 900, 900. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estos números son los mismos del 1 al 9, son los mismos que están aquí, del 1 al 9, ¿no? Es únicamente que le pusimos esta palabra, que su pronunciación es hundred y representa cientos. Entonces la traducción real diría un ciento, 200, 300, 400, 500, pero no decimos así, decimos 100, 200, 300, 400, 500, etcétera, hasta el 900. Bien, entonces esas fueron las palabras que representan cientos. Ahora las cantidades que representan miles. Entonces se identifican con esta palabra que su pronunciación es thousand, como si estuvieran ustedes mordiendo la lengua. Esa es la pronunciación. Thousand, thousand. Entonces en español sería 1000, thousand. Entonces son los mismos números también del 1, bueno, aquí tenemos del 1 al 10 y por lo tanto le vamos a escribir esta palabra thousand. Por lo tanto diríamos 1000 para decir 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8,000, 9,000, 10,000. Entonces aquí dice 1000, 2000, 3000, 4000 hasta 10,000. Y aquí me quedé en 900. Ya no podemos decir 10,000, sino diría 10,000, ¿no? Entonces, sin embargo, la palabra que siguió fue la palabra 1000, que son estas que están aquí, que quedamos que su pronunciación es thousand, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10,000. Bien, entonces son los cientos y los miles. Bien, entonces
¿qué hay con los millones? Igual vamos a expresar los números del 1 al 10, que ya los vimos hace un momento, con la palabra million. No se dice millions, se dice únicamente million. Entonces es 1 million, 2 million, 3 million, 4 million, 5 million, 6 million, 7 million, 8 million, 9 million, 10 million. Bien, entonces para formar cantidades combinadas, aquí dentro de estos números, por ejemplo, aquí 19, ¿no? Por ejemplo, ya para decir 21, 22, etcétera. Entonces nosotros lo que hacemos es de que ponemos estos números y le ponemos un guión. Por ejemplo, para decir 25, decimos 20 o 20, le ponemos un guión y le ponemos el 5, 5. O por ejemplo, decimos 48, por decir, ¿no? Decimos 40, 40, 8, para decir 48. Entonces es 40, 8. Para decir, por ejemplo, 72 sería 70-2. Por ejemplo, para decir 86 sería 80-6. O para decir 99 sería 90-9. O igual para decir 37 sería 30-7. Es así como nosotros vamos a combinar estos números. Entonces, por ejemplo, ya cuando estamos aquí en las cantidades que representan cientos, para decir, por ejemplo, 150, le ponemos la conjunción AND, que se escribe AND. Entonces decimos 150, por ejemplo. Sí, para decir 150 sería 100, la conjunción AND and 50. Bien, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. En el próximo video vamos a ver acerca de las combinaciones de los números. Bye.